Entonces se identificó las principales regiones, posibles puntos de lugares salinos, ¿no? Entonces hay que ir de otro tipo de estrategias para que nos permita ir un poco más a fondo y comprobar si realmente estas condiciones se van a cumplir. Se eligieron estas 7 regiones, ¿no? La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Cusco, Puno e Ica. Entonces fue desde una búsqueda de información, tal vez echar mano por ahí del Google Earth, del GeoCamín, por la condición de salinidad y de diversas referencias. Cuando nosotros usualmente buscamos microorganismos extremófilos, pues las referencias se nos agotan porque a veces son los lugares menos buscados. Entonces, tenemos que ver todas las maneras. Necesitamos hacer una planificación porque los muestreos implican logística, implican recursos, implican una serie de cosas que tal vez hasta no estar in situ no nos damos cuenta de lo que nos faltó. La preparación del material para el muestreo y el muestreo como tal. Estas son un poco de las imágenes que les puedo compartir de diversos, y es que como nosotros tenemos que nuestra observación estar a full, porque y la anotación de las observaciones que tú tengas de cómo es el ecosistema alrededor, si hay vegetación, eso me va a indicar, bueno, de que hay una alta cantidad de microorganismos proliferando porque hay un montón de materia orgánica, que si tal vez el suelo es de humedales, qué tipo de vegetación hay animales cerca, no los hay. Todo eso nos van a dar indicios de cómo, de qué microorganismos son lo más probable que sobrevivan. Ahora, si yo estoy buscando microorganismos extremófilos y luego cuando voy al laboratorio lo pongo en condiciones no estrictas, donde yo tal vez le doy postres, por así decirlo, porque le doy un medio muy rico, pues obviamente la factibilidad de lo que yo esté buscando, microorganismos extremófilos, no llegue, porque le estoy dando cosas tan ricas que los microorganismos pues van a estar, otros microorganismos que son más fáciles van a estar ahí en su gloria, mientras que los que yo estoy buscando tal vez no voy a ser capaz de recuperarlos. ¿Cómo se recolectan las muestras? La geolocalización en las investigaciones es principal y fundamental porque tal vez los microorganismos, a veces muchas de las personas de investigación, a veces solo somos aves de paso, y a veces un mal manejo en laboratorio de conservación de cepas, porque tal vez no tienen los recursos, tal vez para liofilizar, para tal vez conservar las cepas a menos 80, hacen de que estos microorganismos se pierdan y que por lo tanto un trabajo que costó tanto se pierda también. Pero si nosotros guardamos las geolocalizaciones, pues tal vez en futuras investigaciones se pueda regresar al lugar, y lo más probable es de que si el ecosistema no ha sido impactado por otros motivos, se encuentre, ¿no? Entonces es fundamental. Usualmente se recomienda que se lleve ya medios de cultivo para que tú coloques de directo tu muestra, porque va a haber un trayecto de transporte de muestras que tal vez algunos microorganismos no van a ser capaces de soportar esos cambios y pues los pierdas. Entonces, para asegurar tal vez de que tus muestras lleguen a salvo, o que al menos una parte de estos microorganismos no los pierdas, es bueno también llevar medios, obviamente de acuerdo a los requerimientos que tú tienes, para que estos sean capaces de sobrevivir en el trayecto. Bueno, la geolocalización, como les había mencionado, y bueno, la parte de aislamiento, nosotros teníamos determinados requerimientos. Los medios estaban en exceso de carbono y en limitación de determinados componentes como principalmente nitrógeno. Entonces eso para nosotros ya era un primer tamiz, ¿no? Microorganismos que les encante
distintas fuentes de carbono porque las fuentes naturales habían sido tan diversas que por obvias razones, pues los requerimientos nutricionales también iban a ser diversos. Entonces, las fuentes de carbono también deberían de ser diversas. Recuerden que lo estamos haciendo in vitro y que necesitamos darle pues distintos sustratos, silosa, sacarosa, glucosa, y vamos a ver de que cómo a partir de una misma dilución pues podemos ver y observar que no todos, tal vez mientras que en glucosa podemos observar una placa llena, tal vez en silosa por ahí crezcan con mucha dificultad, ¿no? Entonces, vamos por ahí seleccionando. En este caso era un medio de cultivo, era un medio mínimo que se había modificado y nosotros contábamos con 3 fuentes de carbono, almidón, glucosa y carboximetilcelulosa, porque era lo que nosotros buscábamos luego para poder hacer en base de que crezcan a base de sustratos no convencionales, que eran residuos agroindustriales. Entonces los residuos agroindustriales son altos en celulosa, lignina, entonces como que la glucosa era para nosotros, no era tan aprovechable, pero sí lo más cercano tal vez era el almidón y el carboximetilcelulosa. Y bueno, las condiciones de pH, 7 y 9, porque usualmente estos medios salinos tenían suelos bastante alcalinos. Entonces, si queríamos recuperar, pues teníamos que estar dentro de ese rango de pH. Y eran halófilos, así que teníamos que darle concentraciones de sal. Entonces vemos cómo todos estos requerimientos nutricionales influyen en la composición y en la elección de los medios de cultivo, de que hacerlos más selectivos para obtener lo que requerimos, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros también establezcamos un flujograma de trabajo que nos permita tener el panorama de todo lo que se va a hacer para que se nos facilite el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si es que no tengo resultados? Entonces, creo que eso también es una pieza clave cuando trabajamos aislamiento, tener el panorama lo más claro posible, porque eso significa que tenemos el objetivo claro. Y eso a la vez nos permite no desviarnos del objetivo y poder llegar a obtener lo esperado, ¿no? En este caso, nosotros partíamos de un muestreo, un aislamiento, purificábamos y nuestra selección primaria era realizar una tinción con Sudambe, y si esta pues era positivo, continuaba. Si es que no era positivo, pues las guardábamos y se podían, por ahí otro grupo podía trabajar, ver qué probabilidad, qué potencial tiene. Pero como nos interesaba que sean positivas, entonces continuamos para ver si estas realmente eran prometedoras para productoras de PHB, ¿no? Luego seguíamos con una tinción mucho más específica, que era la tinción de Nilo, que era por fluorescencia, y si estas emitían fluorescencia, pues nos indicaban que pues estábamos por buen camino. Si es que no, pues lo siento, gracias por haber crecido mi plaquita, pero continúo con las que brillaron, ¿no? Entonces, ya luego en una selección secundaria ya necesitábamos, como les mencionaba, cuantificar, y para cuantificar, pues nosotros teníamos ya que ver qué técnicas nos iban a permitir ver si nuestro metabolito de interés está presente o no. En este caso, nosotros hacíamos una cuantificación de biomasa porque el PHB es un producto que es intracelular. Entonces nos interesa la biomasa. Si tal vez nuestro análisis hubiera sido que se segrega alguna enzima extracelular, entonces no nos iba a interesar tal vez quedarnos con la biomasa, ¿no? Tal vez para temas de cálculos sí igual era importante, pero los intereses son distintos, ¿no? Entonces teníamos también la cuantificación de PHB y qué tanto había consumido lo que le habíamos dado. Ese es el consumo de sustrato. Entonces, si nosotros observamos que mediante estas técnicas de HPLC para ver qué tanto producía y era mayor a un 50%, pues nosotros hacíamos boom,
está bien, descubrimos, te quedas conmigo. Si por ahí vemos una que todavía era media floja, 10, 15, entonces tampoco, ¿no? Entonces lo ideal siempre es ir seleccionando y ver cuáles son las mejores capacitadas que están desarrollando mi metabolito de interés. Y bueno, por aquí un poquito de las fotos, como pueden ver, siempre un aislamiento trae un trabajo arduo que no solo, que involucra a todo un grupo de investigación, de un trabajo constante, con mucha observación y criterio. Y bueno, por aquí también un poquito de la observación de estas bebés maravillosas. Sí, eran unas alomonas y es como lo podíamos ver. Bueno, estas son nuestras colonias, ¿sí? O por aquí en plaquita, cómo es que las observábamos y cómo también mediante tinciones. Esta era, bueno, tinción gran, tinción Sudán y tinción azul de Nilo, ¿no? Por eso decíamos que para nosotros las que brillaban pues era espectacular y decíamos, esta se queda. Y bueno, como moraleja, creo yo, para todos, la biodiversidad que posee nuestro país no solo comprende flora y fauna, sino también una diversidad microbiológica impresionante. Entonces, esto es una fuente importante para futuras investigaciones, ya que estos mismos microorganismos que abundan, pues nos pueden dar soluciones en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, espero yo haya podido contribuir un poquito, tal vez, a cosas que desconocía y haya sido de provecho este poquito tiempo que tuvimos.